para recordar dos cosas que pasaron antes de entrar en el tema correcto, o sea, el de justos, Jesucristo el justo, por los injustos. Dice en Lucas 23:47, el centurión, cuando Cristo estaba en la cruz, al ver lo que había sucedido, cuando él dijo, Señor, en tus manos entrego mi espíritu, él alabó a Dios y dijo, este hombre, este centurión, este jefe de varios soldados, dijo, verdaderamente este era justo. Este era justo. ¿Quién es justo? Ok. ¿Y quién es el juez de todos? Amén. Entonces, en Lucas 25, 50, 51, después de que Cristo murió, pasó esto. Había un hombre bueno y justo llamado José. Algunos han hablado José de Arimatea porque él era de una ciudad, Arimatea. Era un hombre muy influyente, era un hombre con mucho dinero que fue a presentarse a Pilatos y a pedir el cuerpo de Jesús. No cualquiera puede ir a pedir el cuerpo de Cristo Jesús, y él le dijo, era un miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Él no aprobó nada de lo que hicieron. Era natural de un pueblo de Judea llamada Arimatea y esperaba, ¿qué esperaba este hombre? El reino de Dios. ¿Qué dijo el criminal que estaba a su lado? Señor, acuérdese de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en tu gloria. Entonces, la gente como usted y como nosotros debemos entender, saborear lo que es el reino de Dios. Estar aquí es el reino de Dios. Servir al Señor es en el reino de Dios. Llamar a un hermano lo está haciendo en el nombre del reino de Dios. Cantar, adorarle, los que lo amamos, lo adoramos y le cantamos al Señor. Este hombre, aunque no había tanta libertad, y me imagino que este hombre, después de haber hecho esto y haberlo enterrado, llevado a la sepultura en su tumba vacía que él tenía, era muy rico y tenía una tumba hermosa. Entonces yo creo que después de que Cristo resucitó, pensamos que él estuvo en problemas bien difíciles. La guardia ante el sepulcro. Entonces, después del viernes y antes del domingo, el sábado, esta gente que con artimañas, con engaños, reinando las tinieblas en ese momento, como lo dijo Jesucristo, no quedaron quietos, no tomaron el sábado y mire lo que hicieron. Al día siguiente, estamos en Mateo 27, 62, 66. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaban ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, ¿cómo le decían a mi Cristo? ¿Y quién eran los engañadores? Ok, no seas moleste si te insultan lo que ellos son, porque el engañador, el traidor, va a decirte lo que ellos son creyendo que usted lo es, pero así no es. Por eso ordené ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que el engañador dijo que a los 3 días resucitaría. Por eso ordena usted que se selle el sepulcro hasta que el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Imagínate. Este último engaño sería peor que el primero. ¿Qué hizo entonces Pilatos en el 65? Llévense en una guardia de soldados, ordenó Pilato, y vayan a asegurar el al sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron cerrando el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Escúcheme, la piedra para moverla era 1 tonelada.
Entonces, una guardia eran de 4 a 16 hombres, los más entrenados para el reino del Imperio Romano. Los más entrenados, especialistas, como hoy decirlo, de SEAL, que son los soldados o los marinos más entrenados. Y si alguno hubiera fallado, el castigo era directamente con el Imperio Romano. O sea que era algo muy peligroso. Y estaban cuidándolo. La resurrección, ahí vamos en el día de hoy. Lo que acabé de leer fue el sábado. Ellos no pararon. Ellos estaban, los fariseos, sacerdotes, estaban haciendo ¿qué? Lo que su corazón les decía, pero un corazón donde estaba reinando el enemigo. Un corazón donde estaba reinando Satanás. Un corazón donde reinaban las tinieblas. Ellos hicieron todo lo que creyeron que era normal. Pero Dios estaba haciendo otra cosa. Ellos por un lado por el mal y el Señor en victoria, reinando en el Espíritu, trayéndonos la victoria, venciendo la muerte, venciendo la cruz, venciendo el pecado, venciendo la enfermedad. Démosle un aplauso al Señor. Así que llegó después del sábado, que es el domingo, al amanecer del primer día de la semana, estamos leyendo, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Porque acuérdense que estas mujeres, mientras José de Arimatea y Nicodemo llevaban a Jesús, ellas fueron a ver dónde lo iban a poner. Y por eso habían preparado especies, aunque las especies que prepararon José de Arimatea y Nicodemo fueron 33 kilos de hierbas, de olores, para poderlo poner. Imagínate, compre usted 33 kilos de hierba. ¿Cuánto es? Eso fue para el Señor. Y esa medida es la medida de un rey. Y una tumba como la que él fue llevado a su sepultura es la de un rey. Nadie la había usado. Un burrito que nadie usó. Cuando fue a tomar la cena, ¿qué dijo? Vayan y díganle al Señor, viene un hombre con un cántaro en el segundo piso, que es el aposento alto, ahí vamos a tomar la Santa Cena. Hasta hoy ese lugar no está usado para nada, sino para todos los turistas que van y pasan por ahí. Entonces, sucedió que hubo un terremoto. Imagínate un terremoto. Ya había habido un terremoto. Ustedes saben lo que pasó el viernes, ¿verdad? Un cataclismo. ¿Saben qué es un cataclismo? Donde toda la naturaleza se mueve, se manifiesta. Se oscureció, llovió, tronó, tembló, se abrió la tierra, se rompieron las piedras, resucitaron muertos. Y el velo, que no es un velo, sino una cortina inmensamente, fue rota. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento se acabó. Tenemos libre entrada al Señor. Sucedió que hubo un terremoto violento. A ver, 7.1, cuando es un terremoto violento. Pero solo fue ahí, no en la ciudad, no en el pueblo, sino en el lugar donde mi Cristo estaba enterrado. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo. Un ángel del Señor bajó del cielo. Se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Qué tremendo, ¿verdad? Los guardias tuvieron tanto miedo, guardias preparados, en trabajos difíciles. Y dice que los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. ¿Tú sabes qué es temblar y quedar como muertos? Pálidos, temblando en el suelo, por el resplandor tan grande, por el movimiento tan grande.
porque se movió la piedra que ellos estaban cuidando. Y déjeme decir de que tenía el sello del imperio para que nadie la pudiera abrir. Pero eso es terrenal. Y en el espíritu, que está sobre todas las cosas, la abrió. Los guardias tuvieron tanto miedo que el que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El 5, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Las invitó a entrar. No había desorden. La gente dice que se lo robaron, no había desorden. Hasta lo que él tenía en su cabeza fue dejado dobladito. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos. Los ángeles sabían de los discípulos. Él se ha levantado entre los muertos, se ha levantado de entre los muertos y ya va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto vine a decirles. Este ángel era un mensajero. Así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Escuchen. Por un lado, las mujeres iban corriendo. Por un lado, había temblado. Por un lado, la presencia del Señor, la manifestación. Por otro lado, el informe de los guardias. O sea que por un lado van contentos, alegres, el ángel habla, corren a anunciar, corren a decir lo que pasó, pero por otro lado los guardias van a dar el resumen de lo que pasó a los sacerdotes. El 11. Mientras las mujeres iban de camino, una por un lado, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Ellos informaron lo que vivieron, ellos informaron lo que vieron, ellos informaron la luz maravillosa, ellos informaron del terremoto, ellos informaron de que Cristo no fue robado, sino lo que sucedió. Después de reunirse esos jefes con los líderes religiosos y de trazar un plan, dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. El mal paga con dinero su maldad. ¿Por qué hoy tenemos tantos problemas en el mundo? Por el dinero, por el poder del dinero, por quererse hacer dueños de sus países, del mundo. Están equivocados. El mundo no es de los hombres, aunque lo quieran hacer. ¿Cuántos de ustedes vieron películas, niños o grandes, adultos, de donde había un malo que quería apoderarse siempre del mundo? ¿Se acuerdan? Y el malo fue, al final, ¿qué le pasó? Perdió. Pues sigue siendo igual, sigue siendo igual. Por más que quiera, no va a ganar. Porque es que el mundo y todo cuanto hay, los cielos, la tierra, el universo, todo le pertenece al Señor. Y le encargaron, diga que los discípulos de Jesús vinieron por la noche, que mintieran. Y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Más mentiras, más artimañas, más engaños. Y si el gobernador, o sea, ahí involucraron al gobernador. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Ellos hasta la ley mentían. Así que los soldados tomaron el dinero, se vendieron e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Y sabe una cosa, mi hermano, Isaías 53, que habla claramente de mi Cristo Jesús,
los judíos le dicen a su pueblo, a su gente, no lean Isaías 53. Y el que lo ha leído se ha convertido a Cristo. Crean en cualquier cosa, menos en Jesucristo. Creer muchos de ellos en Jesucristo es deshonrar a la familia. Mintieron. Y siguen mintiendo. Entonces podemos ver que el Señor resucitó, que la guardia estaba en él, guardaron el sepulcro, guardaron, cuidaron. Segundo, la resurrección. Tercero, el informe de los guardias. Entonces, si miramos Juan 20:14, dice, apenas dijo esto, volvió a mirar allí y vio a Jesús. ¿Por qué? Porque una mujer, María, se quedó llorando, llorando, llorando. En el nombre de Jesús reciba sanidad y ese dolor se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús por el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús. Apenas dijo esto, volvió a la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Jesús. Porque ella pudo verlo, pero no lo reconoció. Los que iban a camino de Emaús hablaron, caminaron con él, pero no lo reconocieron. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba de uno que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde él lo ha puesto y yo iré por él. Pero enseguida mi Jesús le dijo, María, dijo Jesús. Señor, ella se volvió y exclamó, Raboní, que es maestro. Lo reconoció por la voz. Pero en Emaús iban caminando y no lo reconocieron por la voz ni esto. Solo lo reconocieron cuando partió el pan, que entró con ellos, se dieron cuenta que era Jesús. Entonces, amados, miremos este versículo que toca el corazón de usted hoy. Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. ¿Qué dice? El justo por los injustos. Justo, mi Cristo. Justo murió por nosotros que éramos injustos y nos permitió entrar, que no éramos llamados, que no estábamos en los caminos, porque no éramos pueblo, no éramos nada, no teníamos a Dios. Pero mi Cristo, por ver la fe de muchos de nosotros, como pasó con Cornelio y otros hombres, que Dios también les visitaba, que Dios también les hablaba, les dio el privilegio de ser visitados, que reciban a Cristo y que reciban el Espíritu Santo. Entonces, por eso la Biblia dice, ahora, en Gálatas, no hay no hay judío, no hay diferencia entre judío, gentil, mujer, hombre, niño. Somos uno en Cristo Jesús. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Me encanta esta palabra, el justo por los injustos. Me gusta porque está hablando a mi corazón. A fin de llevarlos a ustedes ante Dios. Mire esta revelación. Jesús con su muerte nos llevó, nos presentó ante el Señor. Qué tremendo lo que pasa en el cielo y en la tierra a través del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo sufrió la muerte, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Sí sufrió su cuerpo, pero el Espíritu estaba correctamente como Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso al Señor.
Entonces el 21, ¿qué dice? Vamos a leerlo completo. Para que entienda lo que es la salvación, dice, la cual simboliza el bautismo que ahora os dará también a vosotros. El bautismo, si usted no se ha bautizado, debe entrar a bautizarse. El bautismo no consiste en limpieza del cuerpo. No es cuestión de ir al mar. Carla, ¿usted ya se bautizó? No, así consciente. Vamos a bautizarte antes de irte, ¿nos lo permite? Listo, vamos a prepararte. Vamos a bautizar a Karina. ¿Hay alguien aquí? Willinson, ¿tú estás bautizado? Are you had a baptism? No. Willinson. ¿No o yes? Él no creo que haya sido bautizado. El bautismo no consiste en limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Ir a las aguas es un símbolo, pero realmente el que es bautizado tiene una linda conciencia en el nombre de Jesús delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo no tendríamos la salvación. Y la salvación la tenemos y tenemos el derecho al bautismo y vamos a sus aguas bautismales para que tengamos una vida llena de una buena conciencia ante el Señor. Amados, primera de Pedro 3:21. Entonces, miramos que el cuarto era que Cristo murió a los justos por los injustos y el quinto es que la salvación es posible por la resurrección de Cristo Jesús. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué siente cuando yo le digo el justo que es Cristo por los injustos que fuimos nosotros para presentarnos delante de Dios? He aquí te presento a tus hijos. He aquí te presento a tus hijos. Y no solo nos presenta, e intercede por nosotros. Un solo intercesor tenemos entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Él intercede por nosotros. Por eso la oración es tan importante. No lo tengo ahí, pero voy a leerlo, Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Otro de intercesión. Mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor a Jesucristo. Primera de Juan 2:1. Amados, qué hermoso que tengamos esta bendición tan grande para poder tener esta bendición. Entonces, en el nombre de Jesús, solo les voy a leer unos versículos de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15:1. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos. El que escucha la salvación, Primera de Corintios, ¿qué? He dicho seguir a Cristo. Sí, cuando vaya finalizando, maravilloso. Que recibieron el 2, mediante estas buenas noticias son salvos. ¿Por qué tú eres salvo? Y escuchaste las buenas noticias. Porque escuchaste las buenas noticias. Estoy yo aquí, estás tú aquí y los que nos están viendo también. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Que se apareció a Cefas y luego a 12. ¿Sabía usted que después de eso se apareció a más de 500 hermanos a la vez? La mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, decía el apóstol Pablo. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo,
se me pareció a mí. Mira lo que dice Pablo con qué humildad. Uno nacido fuera de tiempo. ¿Por qué él decía que fuera de tiempo? Porque él perseguía a la iglesia. Y él no se sentía que era digno y estaba con humildad, pero logró tanto. Escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Enfocado, tumbado, levantado, puesta la mirada en Cristo Jesús. No dejó de hacerlo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios eres lo que eres hoy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Por qué estoy aquí? Por la gracia de Dios. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Cuántas veces decimos, Señor, si no fuera por tu gracia, no sería posible? Por eso no te dejes involucrar en ansiedades, angustias, problemas, tristezas, dolor. He aprendido que me entrego a Cristo. He aprendido que vivo un día a la vez. He aprendido que el Señor pelea por mí y que cuando tengo que retirarme, dejo que Él sea el que lo haga. He aprendido a hacer su voluntad en todo lo que hago. He aprendido a entender que cuando no se pudo, no era su voluntad. Y entonces, todo, Willinson, todo, hasta una enfermedad como el cáncer, Dios lo permitió por algo, para sanarnos, yo, para contar la victoria que viví sobre él. En el nombre de Cristo Jesús. Esa es nuestra vida. Sigamos y ya vamos a finalizar. El 51, no. Gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Es muy largo la de 1 Corintios 15, pero vamos a dejarlo así en el nombre de Jesús, porque tenemos más cosas que hacer hoy. Tenemos que orar y queremos invitarlos. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día que tú recibas a Cristo en su corazón. Hoy es un día que tú puedes decir nuevamente. Si tú no estás entregado totalmente al Señor, vuélvalo a hacer. Si tú crees que tiene años, un día sí, 2 días no, de acuerdo a lo que siente tu cuerpo, necesitas estar firme con una oración de fe. Porque el que ha nacido de nuevo ha dado un cambio de 180. El que sí ha nacido de nuevo, por fe, su gracia y su favor, nos ha transformado y nos ha cambiado. Entonces yo les invito a que usted diga con toda su fe, puede poner alabanza bajita mientras hacemos la oración y después le sube en el nombre de Cristo Jesús. Puede decir, Señor Jesucristo, te necesito. Dígalo con su boca. Créalo en el corazón. Repítalo. Diga, Señor Jesucristo, te necesito. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Perdona mis pecados. La cruz está ante mí. Mis errores. Yo quiero hoy nacer. Quiero caminar contigo. Quiero estar de tu mano. Quiero estar listo para cuando muera o tú vengas. Y estar en el paraíso contigo. En el nombre de Jesús.